Soy Marie, nació en Martinica. Hace 6 años viví aquí, en Tenerife. En Tenerife encontré mis dos pasiones. Primero, mi marido. Segundo, la música. Somos novios, pues los dos mantenemos un cariño limpio y puro. ¡Viva Tenerife! Yo vivo ahí, es una urbanización de Callao Salvaré. Hace 25 años yo conocí a mi marido, hace 20 años. Él buscando una pareja para bailar. Ahora no está ahí porque él viene y va en Francia. Él tiene negocio en Francia. Hace 6 años nosotros decidimos de vivir ahí para una mejor calidad de vida. Dejar todo que nosotros tenemos en Francia. Yo empiezo un nuevo trabajo, empiezo a cantar. Ahí es la parte más favorita de mi casa. Es un lugar místico. Nosotros compramos diferentes objetos que vienen de India. Me gusta mucho este lugar también. Mi madre le gusta mucho. Maman, ¿ça va? Oui. Bon, qu'est-ce que tu fais de beau là? Mi madre, ella tiene 84 años. Hace 3 años decidí de vivir en Tenerife. Es una persona muy especial. Él empezó de trabajar con ella, tiene 47 años. Tiene su diploma de enfermera a 55 años. Pasa su diploma de permiso de conducir a 60 años. Ah, está muy guapa mi madre, ¿no? Sí. Ok. A mí su mamá. Yo tengo 9 hermanos. Es normal de tener en Martinica una familia grande porque, como dice mi madre, antiguamente no tiene televisiones. La familia siempre es la familia, es la familia. Yo no tenía de ir muy lejos para comer una crepa. Tenía ahí en Callao Salvaré una crepería francesa. Los crepes están buenísimos. Es mi amiga, es la mejor crepería de francesa ahí en Callao Salvaré. Sí, estoy en Tenerife desde 13 años. Antes estaba en Francia, trabajaba en un banco y quisiera cambiar de vida. Los crepes es un plato típico francés del norte de Francia, es que se llama Brittany, buenísimo. Por la dieta no está bueno, pero es buenísimo. Hace 4 años decidí de tomar clases de canto aquí en mi escuela de canto. Hola Charlie, ¿qué tal? Hola. ¿Bien? Bien, ¿y tú? Hace mucho tiempo que no te veo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde tú estás? Bueno, estaba en Operación Triunfo. Ah, muy bien, cuéntame. Sí, pues llegué el 5º expulsado ¿Ah, sí? y una experiencia muy buena. Ah, es un alumno que yo conozco hace mucho tiempo. Qué suerte por todo. Sí, chao. Mis
sueño está de ir a l'Eurovision. No sabe qué el país va a representar, pero ahora necesita de trabajar en mi voz. Mi profesora de canto, su hermana. Somos nacidas en Argentina y estamos aquí, a ver cómo llegamos a esta isla, pues dando vueltas por el mundo, cantando las dos en grupo juntas. Y ya llevamos 20 años aquí en España, un poco en Barcelona y mitad del tiempo aquí en Tenerife. Hemos decidido crear una escuela de música llamada AMAE, un proyecto educativo. Haces mucho trabajo de secretaria, también tiene un camping y ahora a 50 años decidir de cantar. Yo siempre buscando la vida. Me gusta trabajar con Marie, su voz, porque ella es un talento natural. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Me gusta mucho esta playa porque está salvaje, está paseo, está bien porque la gente puede caminando, ir de una playa a otra playa. Then the next day we made for the coast. Yo estoy guapa por la actuación de esta noche. De verdad que en el sur es muy fácil de encontrar trabajo para cantar. Todo mi repertorio es francesa, un poquito de inglés y un poquito de español. Felipe es el dueño del restaurante Molino Blanco. Felipe es de aquí, de Tenerife, yo soy de aquí. Estudié en Santa Cruz y con 18 años viajé al extranjero. Mi ilusión siempre fue aprender idiomas, entonces me marché a Inglaterra primero a aprender el inglés, que era lo que estaba de moda en aquella época, pero siempre me llamó mucho la tierra y quise volver aquí para trabajar en la hostelería, que es realmente una de mis grandes aficiones. Aquí vienen artistas famosísimos de todos lados, bueno, famosos cantantes como tuvo María Carey, con Luis Miguel, el grupo Maná, hace muy poco estuvo Rod Stewart. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? ¡Hola, Guadalupe! ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Sí. Yo soy gaditana de Cádiz y bueno, aunque no se me note por la pinta que tengo, y me vine hace 15 años a ver a mi hermana, vine de vacaciones y me enamoré de esto, como casi todas las personas que no somos de aquí. Yo soy Ángela, nací en Moldavia y llevo aquí más de 15 años. Entró en mi corazón y me gusta estar aquí. Elegí este lugar para vivir. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.